Ay, 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 ay. Buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos un momentito más a ver si entran un poquito más de sus compañeros. Apenas tenemos 13, entonces esperemos que ahorita se apliquen y entren. Ya. Sí, sí, sí. Esperamos unos minutitos más, por favor.
5. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Les agradezco que se hayan incluido en la clase del día de hoy. Y estamos hablando acerca de trauma facial, ¿verdad? En este caso estamos hablando de lo que es el traumatismo craneoencefálico. Cuando hablamos acerca del traumatismo craneoencefálico, nosotros nos mencionábamos de una manera muy específica a la relación de trauma y en este caso la presencia de hematomas que nos indicaba la presencia de este tipo de fracturas. Cuando vemos el piso de cráneo, pues está dividido en 3 pisos, un piso anterior, medio y posterior. Cuando hablamos de una fractura del piso anterior, va a haber un signo en el cual se conoce como signo de mapache, en el cual va a haber un edema y una equimosis bipalpebral, o sea que ambos párpados, bilateral, que ambos partes oculares se encuentran con esos ojos morados o amorotanados, como si fuese un mapache, ¿verdad? También va a haber un edema por traumatismo. Y esto nos está indicando que hay una fractura del piso anterior de cráneo. Sin embargo, es muy común que este tipo de fracturas se relacionen con lo que se conoce como disyunción cráneo-facial, o sea, que los huesos de la cara se van a separar del piso anterior de cráneo. A este concepto se le conoce como fractura Lefort
3. Este tipo de fractura Lefort 3, nosotros vamos a ver que la cara se va a unir a la base del cráneo en ciertos pilares, como por ejemplo, lo que es la unión del frontal con el malar, lo que son los huesos propios de la nariz con lo que es el frontal. Vamos a encontrar una unión a nivel de pterigoides, también vamos a ver la unión de lo que es el cigomático, el arco cigomático con el malar, y de alguna manera esta disyunción va a hacer que la cara se separe, esté totalmente separada toda la cara de lo que es la base del cráneo. Y se va a caracterizar por ese signo de mapache. Obviamente, cuando hablamos de esta fractura tipo Lefort 3, uno tiene que ingresar, hacer unas incisiones a nivel de la ceja, lo que se conoce como incisión de cola de ceja, que la vamos a hacer un poquito más adelante, y colocar unas placas para volver a unir todo lo que es el concepto facial con lo que es la base del cráneo. Sin embargo, cuando vemos este moretón o esta equimosis, que es conocido como signo de Battle, que va a estar en la parte retroauricular, no está indicando de una fractura de piso de cráneo. En algunas ocasiones esta fractura, como se va a encontrar muy asociada con lo que es el oído y en especial con la roca del temporal, recordemos que en esa roca del temporal vamos a encontrar precisamente la ubicación del ganglio de Gasser. Esto podría tener como consecuencias situaciones relacionadas con lo que es también una neuralgia trigeminal. ¿Por qué? Porque haber alguna fractura que nos involucre precisamente esa foseta puede en un momento dado ocasionar algún tipo de atrapamiento si es que este ganglio pudiera penetrarse o dependiendo del tipo de fractura, pero puede ocasionar problemas importantes, ¿no? Entonces, conocer este tipo de antecedentes son muy significativos. Y de hecho, muchas veces se observa también salida de líquido hemático, sangre, a través del conducto auditivo. Entonces, eso también nos va dando situaciones importantes con el traumatismo que llegan a sufrir los pacientes, ¿no? Y cuando este signo se va a lo que es la presencia del paladar blando, cuando vemos una equimosis, un moretón en el paladar blando, no está hablando de una fractura del piso posterior del cráneo. Entonces, todo esto también son signos muy importantes y alertas que en un momento dado debe de estar en buen concepto con lo que sería el neurocirujano. De hecho, cuando nosotros exploramos un paciente, checamos todos estos datos y si de alguna manera vemos alguna situación que consideremos importante, pues obviamente se lo hacemos saber al neurocirujano para su valoración y en un momento dado determinar si es requerible algún tipo de procedimiento quirúrgico o médico por parte de neurocirugía para la atención posterior de las fracturas que en un momento se encuentren en cara. Sin embargo, cuando esas fracturas llegan a estarse un poquito más penetradas en cráneo, porque recordemos que estamos hablando acerca de lo que es el traumatismo craneoencefálico, pues la presencia de hemorragias o quimosis o hematomas intracraneales van a estar asociados con lo que en un momento dado representan las diferentes capas de las meninges, ¿verdad? Que las capas recordemos que son la capa de la dura madre, que es la más superficial, luego tenemos la capa aranoides, que sería la capa intermedia, donde se produce y fluye todo el líquido cefalorraquídeo, y luego tenemos una capa interna, que es la pia madre, ¿verdad? Que esa inclusive es la que va precisamente a proteger todo lo que es la columna cervical, y que de alguna forma tal vez la presencia de los hematomas ante un traumatismo severo puede conllevar a lesiones diversas y principalmente por compresión o inclusive por relación asociada con lo que son la región anatómica cerebral que en un momento se vaya involucrando, ¿verdad? Aquí estamos viendo lo que sea un hematoma subdural que va por abajo, pero que de alguna manera va ocasionando un traumatismo. Vean, se supone que las flechitas nos van indicando lo que es el tipo de desplazamiento que van teniendo de alguna manera, y entre más interno va siendo un hematoma o una hemorragia interna, va ocasionando mayor complejidad y mayor alteración en lo que son las funciones cerebrales, ¿no? Que estas pues se van a relacionar con lo que son algunas falta de sensibilidad, falta de movimiento, pérdida del estado de conciencia, alteraciones en lo que es la ubicación de los pacientes en las tres esferas, y en algunos casos el traumatismo puede conllevar a lo que es un edema o una inflamación interna del cerebro, ¿no? Que eso también se va a observar con diferentes funciones. Entonces, nosotros debemos de tener un concepto y una relación, y principalmente el saber, ¿no? Lo que en un momento dado representa también un traumatismo craneoencefálico, para que ustedes también tengan como un concepto general de lo que involucra todo este tipo de lesiones. Tal vez de lo que en un momento debemos de considerar, si llegamos a tener un caso de un paciente, son las relaciones neurológicas sensitivas.
Y en este caso, pues nos podemos referir a lo que son las neuralgias trigeminales. Entonces, cuando nosotros podemos sospechar de alguna lesión sobre el trigémino, también tenemos que verlo si en un momento dado hubo algún tipo de traumatismo craneoencefálico, algún antecedente de un trauma severo importante, como un accidente automovilístico, o bien, o sea, algún deporte o accidentes de trabajo, como hemos comenzado a ver, o riñas que en un momento dado los pacientes hayan tenido algún traumatismo, porque por ahí podemos tener el enfoque o el núcleo inicial de la alteración neurológica asociada con una neuralgia trigeminal en el paciente. Entonces, también por eso es muy importante que ustedes conozcan cómo son los diferentes tipos de hematomas y que pues, sepan su relación con todo esto, ¿no? Bien, aquí tenemos otros ejemplos más de lo que no son los daños que se van determinando con los hematomas subdurales, su presencia de estos que van relacionándose y las compresiones que van teniendo en relación a la ubicación del traumatismo y a la relación de alteraciones funcionales que van teniendo, ¿no? Si se dan cuenta, pues gran parte de las alteraciones neurológicas son por desplazamiento del cerebro y compresión de por la presencia del hematoma. Y entre más grande es el hematoma, pues obviamente mayor daño llegan a presentar los pacientes. En unas tomografías de contraste, ¿verdad? Aquí se pueden observar precisamente la ubicación de este tipo de lesiones, ¿verdad? Cuando son hematomas epidurales, cuando son hematomas subdurales, por ejemplo, en el cual se pueden ir observando en las diferentes capas de lo que en un momento es el cerebro, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en una tomografía convencional un hematoma subdural, acuérdense que es epidural y subdural, ¿verdad? Entonces en el subdural vemos cómo comienza a haber compresión, vean esta capa que nos está separando, que nos está indicando la presencia de un hematoma, pero subdural, no epidural. Aquí vemos también pues, hemorragias intracraneales que también dan un ejemplo de la presencia. Esto se hace con medio de contraste para que en un momento dado se pueda ubicar y se determine bien toda la presencia del hematoma que está presente, ¿no? Pero pues esto obviamente ya son manejados por los neurocirujanos, pero el conocerlo y el saber pues también es importante para todos nosotros, ¿no? Vean la diferencia en este caso. Este es un medio de contraste, ¿eh? Porque aquí está un vaso. Vean cómo se observa ante la presencia de sangre y cómo se observa ante lo que es un infarto cerebral. O sea, esto es por una falta de irrigación sanguínea, que es todo lo contrario. Y se nota claramente cómo en un momento dado el cerebro comienza a tener una falta de oxigenación, comienza a tener lo que es un cambio en su estructura, y pues al hablar de un infarto cerebral, pues habla ya de una secuela un poquito más grave y que también puede estar relacionado con un traumatismo, ¿no? Bien, vamos a ver, ya comenzamos a ver que dentro de lo que son las primeras valoraciones clínicas en un paciente, cuando llega de inicio a lo que es el hospital a urgencias por un traumatismo craneoencefálico, lo primero que todo el clínico de urgencias, el urgenciólogo, los cirujanos o quien esté ahí, tiene que hacer una valoración en base a una escala conocida como escala de Glasgow. Y esa nos va a determinar lo que es los daños internos a nivel cerebral en respuesta al aspecto clínico que tiene el paciente con relación. Y aquí nosotros vamos a ver que ellos van a determinar tres elementos, lo que es la apertura ocular, lo que es la respuesta verbal y lo que es el movimiento o el cambio o la estructura muscular del paciente. Y a cada una de ellas le va a dar cierto puntaje. Por ejemplo, comenzamos con la apertura ocular. Si el paciente abre los ojos ante el llamado, ante la voz, con una situación clara, se le va a dar 4 puntos. Si el paciente en un momento uno tiene que estar insistiendo con la voz así como que está adormecido y abre los ojos y nada, los abre cuando estamos hablando, lo estamos moviendo, le vamos a dar una escala de 3, un puntaje de 3. Si el paciente solamente hace respuestas de apertura ocular ante un dolor, realmente lo que se hace es que a nivel del esternón se coloca el nudillo, si quieren hágalo para que vean ustedes que sí duele, y se hace una compresión giratoria, pero comprimiendo con el nudillo sobre lo que es el esternón. Ahí va a haber o se va a generar un dolor. Y al generarse ese dolor, el paciente va a tener una respuesta inmediata. La primera respuesta que normalmente es ya sea muscular, pero principalmente es con la apertura de lo que sería la apertura ocular. Si es ante el dolor, va a tener una escala de 2. Si este paciente no tiene ninguna respuesta ocular por cualquier movimiento que estemos realizando o situación de dolor, pues obviamente se le va a dar una escala o un puntaje de 1.
Lo que es la respuesta verbal. Aquí vamos a ver que nos dan 5 puntos. Si el paciente, cuando estamos hablando con él y nos da una orientación en las 3 esferas, tiempo, espacio y persona, en el cual pues sabe dónde está, sabe la hora, sabe la fecha, sabe en un momento quién es él, quiénes son las demás personas y los que están a su alrededor, se le va a dar una situación como bien orientado. Por consiguiente, son 5 puntos. Si este paciente de repente en la situación no se acuerda muy bien quiénes son algunas personas, como que no sabe dónde está, no sabe la fecha o algo por el estilo en su orientación, va a ser situación, va a estar situado como una respuesta confusa. Por consiguiente, son 4 puntos. Si el paciente nada más comienza a decir ciertas palabras, pero de manera incoherente, así como que bien, sábado, viernes, 4, viernes, o sea, hace palabras nada más, pero de alguna manera incoherente, se le va a dar una escala de 3. Si este paciente emite nada más sonidos como, así como si estuviese bien jarrita, se le va a dar una escala de 2. Y si no da ninguna respuesta verbal, se le va a dar una escala de 1. Entonces, pues de alguna manera aquí nosotros comenzamos a determinar cómo también esta numeración va a ser definida en la escala de Slavoj. Y después, por último, tenemos la respuesta motora. En la respuesta motora se le van a dar 6 puntos al paciente. Entonces, si nosotros observamos, si obedece las órdenes que levanta el brazo izquierdo, mueve la pierna derecha, mueve los dedos del pie derecho y lo hace perfectamente bien, se le da una orden de 6 en esta escala. Si el paciente solamente lo comienza a hacer en base a estímulos, o sea que en un momento dado le estamos tocando el esternón y él con la mano quiere quitarse precisamente nuestra mano, pero lo está ubicando, lo está localizando el estímulo que se le está dando, se le va a dar un valor de 5. Si el paciente nada más retira ante el estímulo, o sea, nada más abre las manos o nada más extiende el brazo o la pierna ante un estímulo, se le da un valor de 4. Si este paciente hace flexiones de flexión, o sea, que nada más, principalmente en los pies, como que los pies los abre y medio los cierra, o las manos principalmente, pero no va a dar una respuesta de movimiento claro y firme, se le va a dar un valor de 3. Y si llega a hacer una extensión, por ejemplo, hay un signo que se le conoce como signo de Babinski. Y si ustedes recuerdan, los niños todavía no tienen cuando están recién nacidos, no tienen una conexión totalmente cortical. Cerebro cortical. Si ustedes, por ejemplo, en la palma del pie lo pasan el dedo hacia arriba y hacia abajo, lo normal es que flexionen el pie, o sea, que los dedos del pie los proyecten hacia adelante y hacia abajo. Y en los niños, principalmente los recién nacidos, si ustedes se hacen todo esto, los dedos del pie los va a extender, va a abrir como quien dicen los dedos del pie. A ese signo se le conoce como signo de Babinski y precisamente nos habla de como un punto importante de la corteza cerebral con lo que es el cerebro, ¿no? Hay una conexión. Si en este paciente, no un paciente adulto, realiza este signo y los pies los va a extender, se le conoce como signo de Babinski. Y este signo de Babinski, como les había comentado, nos habla de una descortización del paciente. Entonces, ya podemos comenzar a hablar acerca de una muerte o de un fallo cerebral significativo y por consiguiente, pues ya es una respuesta conocida como respuesta de extensión en los pies y de ahí pues ya es un valor de 2. Si no hay ninguna respuesta en lo absoluto, se le va a dar un valor de 3. Entonces, por consiguiente, si ustedes están viendo todo esto, nosotros podemos observar que la escala de Glasgow en su máximo puntaje son 15, en su valor mínimo son 3, ¿verdad? Porque cada una sin respuesta se le va a dar un valor. Entonces, de aquí vamos determinando el grado de situación. Si llega un paciente y es valorado por el cirujano, por el urgenciólogo en un valor de 11, de 12, nos está hablando que hay problemas importantes en el paciente. Si nos dice un 13, un 14, bueno, si hay algún problema que puede ser determinado por la contusión cerebral o por el daño cerebral que esté teniendo el paciente, pero va habiendo una respuesta favorable en el paciente. Entonces, esta escala es un aspecto de evaluación clínico que es muy importante y que van determinando, que va siendo valorado por los propios neurocirujanos, ¿verdad? Aquí estamos viendo también pues, otras tomografías que nos están hablando acerca de infartos cerebrales, de hematomas sumamente grandes que en un momento van teniendo presencia, de edemas cerebrales en el cual se van viendo una serie de desconfiguraciones, se va viendo que no es normal una parte entre en otra y que está hablando de cambios importantes que van teniendo los pacientes en diferentes elementos.
Híjole, a ver si aquí, no sé si se logra aclarar lo que tenemos ahí presente, porque está un poquito claro, no muy clara la imagen, pero son manifestaciones clínicas. Aquí, por ejemplo, nos habla acerca de una cefalea del quinto par craneal, que está hablando de presencias de clínicos para el manejo inicial. Dice depresión del estado de conciencia del paciente, algunas partes características clínicas, ¿no? Parálisis del sexto par craneal también, si hay la presencia de papiledema, que esto ya es a nivel de cerebral, esto ya es a nivel ocular, por ejemplo, del papiloma, del papiledema a nivel ocular. Eh, la tríada de Cushing, que es bradicardia, que es hipertensión y depresión respiratoria. Esta tríada de Cushing nos habla de tres situaciones que en un momento nos está mencionando, aspectos clínicos a nivel cerebral de manera significativa. La taquicardia, la bradicardia en este caso, recordemos que es una falta, es una arritmia, pero una arritmia muy lenta en el corazón del paciente, pero sin embargo a nivel de su tensión comienza a haber un aumento de esta, ¿verdad? Y nos habla también de una depresión respiratoria que va al paciente respirando cada vez un poquito menos, y esa teoría de Cushing nos habla de una importancia significativa en lo que es un daño cerebral que va teniendo nuestro paciente, ¿no? O que va teniendo el paciente. Focalización neurológica, esa la vemos precisamente con lo que sería la escala de Glasgow que acabamos de ver hace un momento, hemiparesia, en el cual el paciente pues, no comienza a tener movimientos a nivel lateral o de la mitad del cuerpo, y signos de herniación, es que no lo encuentro, es que muy claro, inminente, ¿no? Estos son signos nada más también que los presentes solamente son parte de lo que en un momento dado van siendo importantes para lo que sería el aspecto clínico del neurocirujano, pero como nada más es saberlo, ¿no? Y aquí lo que comienza a hablar de lo que comienzan a manejar inicialmente los neurocirujanos en este tipo de pacientes de traumatismo craneoencefálico es el motivo de la presión intracraneal, que es muy importante en ellos. Obviamente, pues la valoración de signos vitales, tensión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura en los pacientes, que su ventilación sea la adecuada con lo que es la oxigenación. En ellos es muy importante que vayan valorando la depresión de oxígeno en los tejidos, ¿no? Para ello se coloca un oxímetro en el dedo, en el índice, y ahí van valorando cómo va la oxigenación en los pacientes. ¿Por qué? Porque en un momento dado, si esto nos está hablando de una depresión que va teniendo su paciente y nos está indicando, por ejemplo, en el signo de Cushing, en el cual el paciente no comienza a respirar de una manera adecuada, pues son pacientes que se deben de considerar la intubación para poder darle el aporte de oxigenación adecuada que en un momento requiere este paciente, ¿no? También se va observando lo que es un electrocardiograma. Recordemos que los pacientes comienzan a tener problemas y fallos cardíacos que son muy importantes. Se observa lo que sería también los niveles de azúcar que van teniendo en ellos para poderlos compensar. Como hay mucha pérdida de líquidos, pues también se comienzan a evaluar, ¿no? Estos son puntos y monitoreos que en un momento en terapia intensiva comienzan a determinar y ir compensando que son más característicos ante un traumatismo craneoencefálico. Bien. Entonces, esas son situaciones que nos manejan y como un concepto general de lo que es el traumatismo craneoencefálico. Vamos a comenzar a ver ahora lo que son las fracturas de los tejidos duros. Y esta es una definición que se determina. Una fractura es la pérdida de la continuidad normal de la sustancia ósea. La fractura es una discontinuidad entre los huesos a consecuencia de un golpe, fuerzas o tracciones cuya intensidad supera la elasticidad de un hueso. Cuando tenemos un hueso es, hagan cuenta que es como un cristal o un vidrio, en el cual, si nosotros comenzamos a darle cierto golpe, comienza a haber una tensión que se va determinando de la parte focal o central del traumatismo hacia las partes periféricas. Siempre todos los huesos van a tener una estructura de soporte ante un traumatismo que se va ejerciendo, y eso nos habla de situaciones de tensión y fuerzas de compresión y de tensión, que eso van haciendo que toda la estructura ósea vaya teniendo la absorción de un golpe. Sin embargo, yo les comentaba que era como un cristal, ¿verdad? O como un vidrio, en el cual, dependiendo de la intensidad que ustedes estén generando sobre lo que es el cristal, o lo que es eso, eso se va absorbiendo hacia lo que es las partes de protección, que es el marco donde el vidrio está sujeto o está colocado.
Si esto lo vamos dando en la parte central, la fuerza de tensión que va ejerciendo el golpe le va siendo absorbida por el marco, pero ese marco a la vez regresa el golpe o la situación de tensión o la de golpe. Si el golpe va siendo más intenso, el regreso ante el marco va siendo más intensa hasta que llega a fracturarse o a romperse el cristal o vidrio. En el hueso sucede lo mismo. Si ese traumatismo va llegando a un punto en el cual es absorbido completamente por el hueso, en sus diferentes fuerzas, que lo vamos a ver cómo son diferentes en el maxilar superior o bien en la mandíbula, van siendo absorbidas hasta que en un momento dado, si este traumatismo supera esa capacidad de golpe, entonces es cuando se lleva a cabo lo que es una fractura. Sin embargo, para que esa situación de debilidad ósea se pueda presentar, también debemos de tomar en cuenta en dónde es el golpe, la intensidad del golpe y la presencia de ciertos elementos, como cuáles, por ejemplo, en la mandíbula, la presencia de los terceros molares hacen que la zona del ángulo mandibular se debilite ante la presencia del tercer molar. ¿Por qué? Porque el tercer molar va a estar haciendo un espacio ocupacional. O sea, que el tercer molar ocupa parte del espacio de lo que es el ángulo mandibular y por consiguiente hace que se debilite toda esa zona. Por consiguiente, ante la intensidad de un golpe, no va a tener totalmente la capacidad estructural para soportar las fuerzas de tensión y de compresión de un golpe y por consiguiente la fractura se va a llevar a cabo en lo que es una línea relacionada con los terceros molares. Por eso es que también es recomendable que cuando en un momento dado se lleguen a presentar diferentes fracturas, cuando en un momento se presente un aspecto clínico de la presencia de terceros molares, entre más se eliminen los terceros molares, va a ser mejor para que tengamos una mejor estructura. De hecho, son parte de las indicaciones para extracción de terceros molares, ¿no? Por la propia debilidad ósea que va a estar generando la presencia de estos a nivel del ángulo mandibular. La principal causa de este tipo de fracturas son conocidos como politraumatizados, son los accidentes de tráfico. Las estadísticas son muy importantes. Nos hablan aquí en diferentes estudios que ahorita vamos a ir viendo cómo en un momento dado el 40% de los accidentes y de las fracturas faciales o bien de los politraumatismos que en un momento se generan en un ser humano, el 40% son por accidentes de tráfico, accidentes automovilísticos, que vemos que obviamente pues es que la más severa, además obviamente por la intensidad del traumatismo que llega a presentarse a los pacientes. En esta estructura nosotros vemos que el 20% corresponden a accidentes domésticos. Yo en esas cifras sí no estoy muy de acuerdo. Esto lo estuve sacando de diferentes escalas y diferentes parámetros que manejábamos, porque realmente, o será que lo que hemos visto hoy en día, que las causas, por ejemplo, de asaltos, de riñas, hoy en día tiene que ser una de las causas más grandes ante la presencia de un traumatismo o de facial o un politraumatismo. Sin embargo, vean, el 14% corresponden a lo que son caídas casuales, accidentes laborales el 3%, y otras causas, como en este caso nos mandan a la riña o accidentes deportivos, porque no marcan el 8%. Pero bueno, quienes en este estudio que yo busqué encontraron que el 20% correspondían a accidentes domésticos. Principales causas: armas cortocontundentes, armas cortopunzantes, que te recordemos que el contundente es, por ejemplo, algún bat, por ejemplo. El cortopunzante, pues hablamos de cuchillos, de machetes, objetos contundentes, un poquito más graves, como lo que a veces se colocan en las manos para golpear en el paciente, el PAF, que es el arma por fuego, y los accidentes automovilísticos, ¿no? Tal vez estos sí son correspondientes a los elementos por los cuales llega a tenerse traumatismo facial y que dentro de lo más común que llegamos a observar nosotros. Existe un claro predominio por el sexo masculino, si el hombre es más andando de aquí para allá y es el que comúnmente llega a tener un porcentaje mayor, ¿verdad? Se habla de un 68% con una edad media de 32 años, entre un rango de 20 a 45 años. Entonces, casi siempre vamos a ver que el rango mayor en sexo es el 68% corresponde al sexo masculino, siendo la edad promedio de 32 años los que llegan a presentarse más, porque mandan más en automóviles y es donde en un momento pues se llegan a presentar el mayor porcentaje de accidentes y de lesiones o de politraumatismos. Cuando nosotros comenzamos a hablar
de lo que son las fracturas, en este caso por fracturas de accidentes automovilísticos, vamos a ver que estas fracturas pueden estar asociadas con el efecto de látigo, ¿no? Casi siempre cuando se llega a tener un accidente en un proceso automovilístico, principalmente los conductores delanteros, hablamos del chofer y del copiloto, llega a impactar la cara contra lo que es el tablero, contra el volante o en un momento dado contra el cristal. Y esto es lo que genera las fracturas conocidas como LeFort 1, LeFort 2 o bien fracturas mandibulares. Esto va a depender donde en un momento se lleva a cabo lo que es la fractura. De hecho, donde se observa mayor cantidad de fracturas de maxilar en los LeFort 1, 2 y 3 es más en lo que es el piloto, porque ahí es donde llega a impactar mucho con el volante y ese impacto más o menos se lleva a cabo a la mitad de la cara y por consiguiente es donde se determina las fracturas de los maxilares. También cuando se lleva a cabo este tipo de accidentes, en el hecho del andar del carro y luego del traumatismo, del paro eventual por el choque, va a ocasionar también una situación conocida como efecto de látigo. Y este efecto de látigo va a repercutir de manera importante sobre lo que son las cervicales. Regularmente las cervicales forman una estructura en forma de S, en forma normal, recordemos que son. No. Esperamos un momentito, que se metan sus compañeros, porque ya saben que me saca la plataforma, nos desplaza unos segunditos, pero lo metemos inmediatamente. Bueno, continuamos con la clase. Entonces, les estaba yo comentando que cuando son accidentes automovilísticos, regularmente el impacto que se tiene el carro ante el golpe que está recibiendo ante el accidente va a ocasionar que el maxilar se vaya hacia adelante. Bueno, el paciente o el chofer y el copiloto se desplacen hacia adelante. Y ese desplazamiento hacia adelante va a ocasionar que regularmente se impacten contra lo que es el volante o bien contra el tablero, que regularmente, en la mayoría de los casos, va a repercutir sobre lo que es la parte media de cara, o sea, en la región del maxilar, y que de ahí puede conllevar a diferentes tipos de fracturas, conocidas como LeFort 1, LeFort 2 o LeFort 3, que son las más comunes de los maxilares, pero que sin embargo también en algunas situaciones nos ocasiona un efecto conocido como efecto de látigo. ¿Qué es el efecto de látigo? Que ante el movimiento de impacto y regreso, el cuello va a ser un efecto de ida y regreso. A ese efecto se le conoce como efecto de látigo y va a repercutir sobre las cervicales. Las cervicales, que son 7 en forma convencional, tienen una forma de S, que es lo normal. Aquí las cervicales se van a sobreponer y al sobreponerse las cervicales va a haber en lugar de que tenga una forma de S, va a tener una forma recta. A eso se le conoce como rectificación de cervicales, que va a ser el efecto de látigo posteriormente a un traumatismo. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Porque regularmente, o no regularmente, sino ante un procedimiento de esta naturaleza, de una rectificación de cervicales, va a comenzar a tener
compresión sobre ciertos ganglios que van a dar el orden sensitivo de un nervio conocido como glosofaringio. Y recordemos que el glosofaringio le da lo que es la sensibilidad al tercio posterior de la lengua. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar si desafortunadamente se presenta este tipo de situación? No hablamos que entonces va a ocurrir, pero sí puede ocurrir en algunos casos, porque es importante que ustedes lo sepan, porque esto también les va a llegar mucho a su consulta. ¿Cómo se va a observar esto? Por una neuralgia conocida como neuralgia del glosofaringio. A Mayrani, por ahí tu micrófono Galaxy J4, también su micrófono, os encargo, Yamilén, su micrófono, por favor. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta, porque son pocos los casos, pero sí me ha tocado observar neuralgias del glosofaringio y he tenido casos que les comienzo a preguntar que si tuvo algún traumatismo craneoencefálico, tuvo algún accidente automovilístico, tuvo problemas con cervicales, y me han referido que efectivamente tuvieron accidentes automovilísticos y problemas de rectificaciones cervicales. Por eso también es muy importante que cuando se tiene un traumatismo de rectificaciones cervicales, el collarín es muy importante y el collarín se debe de usar ante la especificación. Según el grado de esguince o de lesión de cervicales, los collarines se usan de 1 semana, 2, 3 o hasta 4 semanas en su momento, pero eso ya lo determinan los médicos tratantes. Muchas veces, por incomodidad, se lo dicen que nada más 1 semana. Yo, cuando menos, siempre recomiendo que el collarín lo usen cuando menos 15 días, y precisamente para evitar que las cervicales terminen haciendo compresión sobre algunos núcleos que van a terminar con lo que es una neuralgia trigeminal. Entonces, como pueden ver, pues hay mucha relación de lo que llega a presentarse o suscitarse ante traumatismos y que de alguna manera, pues aquí hablamos de situaciones de dolor posteriores, ¿verdad? Como es las neuralgias, tanto del trigémino como la neuralgia del glosofaringio. Entonces, ante esta mecánica tenemos de tomar en cuenta todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, pues dentro de lo que es el manejo inicial de un traumatismo craneoencefálico o de un politraumatismo, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que es el manejo del ABC, que es la vía aérea, inicialmente que el paciente esté respirando, que esté manteniéndose, que tenga una ventilación adecuada para evitar principalmente broncoaspiraciones, porque luego cuando se ha observado que hay pacientes que llegan a tener un traumatismo, aparentemente está bien, pero si tiene saliva, si tiene sangre y la aspira, luego es peor y la recuperación después de una broncoaspiración tiende a ser bastante, bastante difícil, ¿no? No nada más es por sangre, sino muchas veces es también por vómito. ¿Se acuerdan que les había yo comentado que alguna de las características clínicas que va a presentar un paciente ante un traumatismo craneoencefálico muchas veces es el vómito en proyectil, ¿no? Entonces, el vómito en proyectil que en un momento llega a presentar en estos pacientes, y eso ya lo hemos observado en muchas ocasiones, que están parcialmente inconscientes por el traumatismo y luego ese vómito lo aspira el paciente. Y eso ocasiona, por consiguiente, una broncoaspiración de este elemento. Y eso trae como consecuencias, híjole, situaciones muy, muy complicadas en la recuperación de un paciente, ¿no? Y el tercer punto que siempre se tiene que valorar ante el manejo inicial de un traumatismo es la circulación, o saber que no haya sangrados, que no haya hemorragias importantes en los pacientes, y esto va formando parte de lo que es el manejo del ABC inicial para lo que es un paciente politraumatizado. Vuelvo a repetirles, obviamente primero que nada se maneja lo que es la vía aérea, en el cual el paciente, si en un momento requiere alguna intubación o en un momento requiere de una traqueostomía, pero es muy, y es fundamental, obviamente, que el paciente esté respirando, que esté teniendo una considerable, una adecuada consideración, perdón, una adecuada respiración, y que si no lo lleva a cabo de forma natural, pues obviamente apoyarlo ya sea con una intubación o con una traqueostomía. Y la ventilación, checar que no haya cuerpos extraños como prótesis y obviamente considerar si este paciente llegase a tener un vómito, evitar lo que es una broncoaspiración. Y el tercer punto importante, pues tomar en cuenta las posibles hemorragias que se puedan estar presentes en ese paciente. Entonces, eso va a ser como punto inicial en lo que es el ABC del manejo de un paciente con un trauma. De ahí nosotros pues, tenemos esto, lo voy a pasar bastante rapidito. Recordemos nada más siempre como puntos importantes lo que es la anatomía, los huesos que obviamente tenemos que recordarlos totalmente, ¿verdad? Primero los faciales que están constituidos por lagrimales o unguis, nasales, cigomáticos, los mómeros, los palatinos, maxilar superior, cornetes inferiores,
lo que es el maxilar, ¿no? Aquí la anatomía solamente eran partes donde nosotros tenemos que tomar en cuenta. Recordemos que siempre nuestras anatomías son muy importantes y recordarlas es fundamental. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de una fractura Lefort 2, tenemos que tomar en cuenta la unión de los huesos nasales con lo que es el frontal. Y de aquí uno, lo que es la apófisis piramidal. La apófisis piramidal es la unión de lo que es el maxilar superior con el hueso malar. ¿Por qué es importante esto? Porque en este punto que le estoy marcando aquí con el dedo, que es la unión del malar con lo que es el malar superior, nosotros vamos a encontrar un punto constante de separación o de fracturas, ya sea que sea asociado con una fractura tipo Lefort 2, también conocida como fractura piramidal, en el cual se forma una pirámide comenzando por los huesos nasales con el frontal, de ahí sigue un trayecto a lo que es la unión de lo que es el maxilar superior con el malar en la apófisis piramidal, y de ahí es en forma bilateral. Entonces forma un triángulo, de ahí fractura piramidal, y esta fractura piramidal es lo que se conoce como una fractura tipo Lefort 2. Sin embargo, cuando son fracturas laterales, ya sea por accidente, y es más común en los deportes, porque si ustedes recuerdan qué es lo que pasa cuando en un tiro de esquina el balón viene elevado, ¿qué es lo que hacen ambos jugadores al saltar por querer pegar a la pelota? Muchas veces saltan con los codos lateralizados y a veces, pues muchos de ellos pegan el codo o desplazan el codo para desplazar al jugador, pero ese codo tiende a pegar muchas veces aquí, en el hueso malar. O también en el básquetbol esto llega a presentarse mucho. Entonces, este traumatismo en el hueso malar hace que muchas veces se fracture el hueso malar en lo que son diferentes movimientos, que se le conoce como fractura tricúspide, porque se fracturan tres elementos fundamentales del hueso malar. Uno es la unión del malar con lo que es el frontal, una es la que estamos platicando, la postpiramidal del maxilar con el malar, y otros en el arco cigomático. Entonces, este tipo de desplazamientos del hueso malar puede tener hundimientos por las acciones musculares, puede tener giramientos o bien puede tener un momento de presiones significativas, las cuales no nada más van a conllevar a un cambio estético, sino también funcional en lo que es el paciente. Aquí, en lo que es la unión del malar con lo que es el maxilar superior en el postpiramidal, recordemos que también va a formar lo que es la parte del piso de órbita. Y aquí tenemos un músculo conocido como recto inferior. Cuando se hace la fractura, muchas veces el músculo queda atrapado. Y aquí va a haber características clínicas que en el paciente van a presentarse, como cuáles. En primer lugar, el paciente va a tener diplopia, o sea, va a ver doble, va a tener una vista doble. En segundo lugar, el globo ocular, recordemos que tiene diferentes movimientos. Siempre los movimientos son 6 o son giratorios a su alrededor, asociados también con lo que es el anillo de Sim, donde se insertan otra serie de músculos. Pero en esta parte de aquí es muchas veces queda atrapado este músculo recto y el paciente por consiguiente no puede levantar el globo ocular. Y en algunas situaciones también, cuando este malar se desplaza ante la fractura anatómica de lo que estamos viendo por aquí, cuando el paciente trata de abrir la boca, el hueso en esta parte choca la apófisis coronoides con lo que es el malar, dando como consecuencia incapacidad para una apertura bucal adecuada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros? Pues obviamente saber la anatomía de todo esto que estamos platicando para poderlo determinar, ¿no? Y que de alguna manera, pues, donde se encuentra la anatomía, también tenemos que ver dónde vamos a colocar nosotros nuestros puntos de restauración. Recordemos que, bueno, como comenzamos a ver en cirugía ortognática, tenemos una serie de mini placas hoy en día, que estas placas que son de titanio junto con sus tornillos respectivos nos permiten unir a los huesos cuando se han fracturado o se han desplazado. Por esto también tenemos que saber en qué punto es el más adecuado ante una fractura de colocar estos puntos que en un momento tenemos que saber. Y como estamos viendo, pues ahí obviamente pues la anatomía nos da toda una situación que debemos de saber cuáles son las partes más importantes, cómo va llevando a cabo la anatomía y como comenzamos a ver, no nada más estamos hablando precisamente de lo que es el contorno y la parte estética, sino también en gran parte lo que es el aspecto funcional de los pacientes. Y tal vez cuando comenzamos a hablar de lo que es la anatomía y su aspecto funcional principal en la mayoría de los pacientes o de todos nosotros es la oclusión o la mordida, ¿sí? A veces nos ha tocado ver que son pacientes que tienen mordidas totalmente irregulares, oclusiones totalmente fuera de lugar, y ante fracturas que se llegan a presentar,
nosotros lo primero que tenemos que llevar a cabo es llevar la posición anatómica adecuada ante la estructura ósea. Y aquí viene una pregunta importante. Y bueno, si en un momento dado estamos pensando que la estructura ósea la estamos llevando a su anatomía convencional y de repente vemos una maloclusión en el paciente, ¿qué hacemos? Porque a veces no nada más es que el hueso se fracture, sino también el hueso se dobla. Y cuando el hueso se dobla y queremos unirlo completamente ante nuestra fractura, en el cual pensamos que está perfectamente bien unido, y si no sabemos de oclusión, ¿qué termina ocasionando? Pues termina ocasionando una maloclusión y por consiguiente una alteración en la función del paciente y por consiguiente problemas posteriores porque esa fractura no va a quedar con las condiciones adecuadas. Esa es la diferencia entre los que somos de origen estomatólogo o dentistas y los que son de origen médico, porque las fracturas faciales no nada más las manejan los cirujanos maxilofaciales, los manejan otorrinos, los manejan muchos plásticos, algunos cirujanos de cabeza y cuello que se llegan a meter en este tipo de situación, pero ellos no conocen de oclusión, no conocen la estructura oclusal que en un momento se puede llevar a cabo en un paciente. En cambio, nosotros sí. Y aquí también viene otro cambio de lo que estoy mencionando, porque una vez nos tocó con un paciente, el cual tenía una clase 3 y tuvo una fractura de Lefor 1. Ahorita vamos a ver cuál es la fractura de Lefor 1. Cuando lo comenzamos a llevar en oclusión, comenzamos a ver que esa oclusión no le correspondía al paciente totalmente. ¿Por qué? Porque el maxilar estaba más atrás. Si nosotros vemos adelante y vemos la oclusión, el paciente estaba en una relación. Bueno, a ver si podemos ver. La relación oclusal del paciente está totalmente fuera de lugar, ¿no? Estábamos así. Es el incisivo inferior, el paciente estaba así, en una clase 3. Cuando tuvo la fractura del Lefort, lo llevamos a su clase en esta posición. Pero nos dimos cuenta que los incisivos inferiores estaban así, retroinclinados. Y obviamente no llevaba a una relación adecuada en su mordida. Pero entonces hay un concepto que se conoce como first surgery, en el cual se hace primero la cirugía ortognática y después la ortodoncia. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros al darnos cuenta de esta situación? Llevamos el maxilar un poquito más adelante para que posteriormente con ortodoncia los incisivos se llevaran a una posición adecuada, ¿sí? Pero si nosotros lo llevamos a esta posición así, obviamente esto va a dejar problemas importantes desde el punto de vista biológico funcional en el paciente, porque esto no es lo normal. Recordemos que los pacientes tienen que llevar un orden de ortodoncia para que los órganos dentales estén en esta posición. Entonces nosotros lo que hicimos fue dejar un mayor espacio para que después le comentamos que ya le habíamos, ahora sí que le vino de beneficio el traumatismo porque ya cuando vemos el aspecto quirúrgico ya se lo había borrado. Entonces ya nada más con el ortodoncista que tenía que hacerse así para que el ortodoncista llevase los dientes a sus inclinaciones respectivas, ¿no? Pero obviamente un plástico, un otorrino, no hubiera hecho eso. Nosotros sí lo hicimos porque sabíamos que con la ortodoncia los dientes se tienen que llevar un poquito más adelante. A final de cuentas, todos esos son conceptos anatómicos, tanto de oclusión como estructuras óseas. Y el paciente se hizo la ortodoncia, que fue muy fácil después y quedó bien. Ante el traumatismo, pues se ahorró la cirugía ortognática, ¿verdad? Entonces, ahí son elementos. Otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta nosotros mucho es la estructura, en este caso, del cóndilo, por ejemplo, ¿no? Si de repente nosotros observamos qué es lo que pasa con el cuello del cóndilo, porque también gran parte de las fracturas que se llegan a encontrar en la mandíbula son conocidas como fracturas subcondilias. Y aquí nosotros hemos de recordar que anatómicamente en lo que es la fosa mandibular que está localizada en el cuello del cóndilo y en lo que es el menisco articular se van a insertar los dos haces del pterygoideo externo. Pero principalmente, recordemos que el pterygoideo externo está está insertado en lo que es la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides y de ahí van a haber dos haces que van a confluir para darse, bueno, ese es uno y el uno que es en la superficie cuadrilátera del ala mayor del esfenoides. Ambos haces van a confluir para unirse tanto en el menisco como en lo que es el cuello del cóndilo. Pero esta posición, que es una posición antero-posterior
externa de lo que es este músculo, si cuando se fractura el cuello del cóndilo, ¿qué va a pasar con el cóndilo? El músculo lo va a traccionar y eso va a hacer que se vaya hacia adelante y hacia adentro. Que muchas veces por tratamientos conservadores, como es el cierre de la boca total, que lo vamos a hacer un poquito más adelante, este cóndilo se levanta. Pero anatómicamente uno debe de saber que si este cóndilo se acuesta porque se va a ir hacia adelante, se acuesta hacia adelante, ¿sí? En una posición hacia adentro, si es mayor de 90 grados, uno debe entrar quirúrgicamente a levantar ese cóndilo. Si es menor de 40 grados, la propia anatomía y funcionalidad de la apertura y cierre bucal va a hacer que ese cóndilo se levante y prácticamente esté en condiciones normales, pero siempre va a haber problemas de articulación. Y eso también es el concepto funcional y el conocimiento de la anatomía. Bien, obviamente, pues también nosotros debemos de conocer los músculos, cómo se encuentran, porque no más, recordemos que no nada más hablamos de hueso y de la inserción muscular y de la acción muscular. De todos los músculos que se insertan en la mandíbula, fácilmente 14 de ellos tienen diferentes acciones musculares. Y esto también tenemos de saberlo porque de acuerdo a las acciones y la posición muscular, va a haber desplazamientos según la dirección de la fractura. ¿Qué me refiero con dirección? Si aquí tenemos la mandíbula se puede ir así o bien puede estar el trazo de fractura en este lado, ¿sí? Y entonces, si está de esta manera, las acciones musculares van a hacer que esta fractura se separe, porque aquí tenemos una cintilla pteriomastoidea que jalan hacia arriba y tenemos un orden de un músculo movido que jala hacia abajo y hacia adentro. Entonces, estando así, la fractura se separa. Pero si la fractura viene con esta dirección, los propios músculos van a hacer que la fractura se pueda encontrar y tengamos una situación favorable ante el tipo y la dirección de una fractura. Esto lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero esto también nos indica el orden de lo que en un momento representa la dirección, la posición de la fractura en relación a la estructura y funcionabilidad de los músculos que se llegan a encontrar. Y también, pues obviamente, si hablamos de fracturas de tejidos blandos, tenemos que considerar la dirección, qué músculo es el que se encuentran lesionados. Tenemos que estudiar músculo con músculo, pero músculo del que corresponde a cada una de las partes de ese propio músculo. Nos ha tocado ver que de repente suturan y desplazan los músculos en la cara. Y eso, pues, obviamente, cuando se ocasionan situaciones de movimientos musculares, termina ocasionando problemas muy importantes en las facciones y en la forma de la cara. Entonces, eso también ya me ha tocado ver en algunos casos que han suturado mal los músculos y que eso trae como consecuencia, pues sí, aspectos funcionales y estéticos y primeramente de visibilidad en los pacientes. Entonces, es muy importante también conocer todo lo que es este aspecto de lo que es nuestra anatomía, ¿no? Las glándulas salivales, cómo están estructuradas. Ya les había yo mencionado en un principio cómo el conducto es muy importante cuando tenemos un seccionamiento. Tenemos que encontrarnos ante las situaciones anatómicas. Por ejemplo, también cuando comenzamos a observar lo que es una incisión conocida como incisión tipo Risdon. La incisión tipo Risdon es una incisión que se hace mucho en el borde mandibular, ¿sí? Y esta incisión en el borde mandibular, recordemos que tenemos el nervio facial. El nervio facial está de 5 a 7 ramas que se estructuran, pero hay una rama que es la que pasa por el borde mandibular, conocida como rama marginal o rama mandibular. Y esa le va a dar el movimiento a lo que son los músculos inferiores, pero en forma más específica a los músculos del labio. Si nosotros queremos abrir externamente para reducir una fractura en la mandíbula, que está localizada ya sea en el cuerpo, en el ángulo, en la rama, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros entramos directamente 1 centímetro, si ustedes tocan su mandíbula y ven 1 centímetro por debajo de él, es una zona muy rápida y muy próxima y la incisión se puede esconder bastante fácil o de una manera bastante fácil. Y eso nos puede traer como consecuencia que en un momento tengamos un problema importante o significativo con la lesión de este nervio y por consecuencia se quede sin movimiento en el labio. Nosotros usamos cuando menos del borde mandibular dos dedos hacia abajo para realizar nuestros cortes en lo que es la mandíbula. Bien, vamos a llegarle aquí. Nos vamos a ver, los voy a ver a ustedes el jueves, por favor. El jueves a la 1. En lo que es el programa, nosotros vamos bastante bien, ¿eh? Vamos, de hecho, ante la suspensión que tuvimos, íbamos muy bien con nuestro programa, entonces vamos a terminar sin problemas.
Y ahorita los voy a ver, por favor, el jueves a la 1. ¿Alguna pregunta? ¿Duda que tengan? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, si no es así, entonces, por favor, nos vemos el jueves a la 1. Cuídense mucho, quédense en casita y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, que estén bien. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Bye, saludos.